Déjenme dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Está Ana Estrada, que es directora fundadora de Brújula Interior, especialista en coaching y liderazgo. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de tratar estos temas, a todos nos vienen bien. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y también está con nosotros Adriana Lanís, coaching organizacional, autora de Jefe a Líder. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Oigan, y eso me encanta, que empecemos a entrarle de lleno al tema y decir lo importante que es hablar de un buen líder o un buen jefe, porque no digo que sea difícil encontrarlo o no, pero son pocos los que te marcan justamente por la forma en la que llevan a cabo su liderazgo en las empresas, ¿no? Ana. Totalmente. Y sabes qué, Paulina, si lo vemos desde el punto de vista de cómo ha evolucionado, ¿no? Es increíble el peso y el rol que ahora tiene el jefe líder, pero quiero incluir ahorita los dos, porque aún aquellos jefes que solo son jefes porque les asignaron la posición, pero no son tan líderes, ¿no? Aún ellos han adquirido una responsabilidad que a lo mejor no tenía el jefe hace 4 generaciones, ¿no? Por ejemplo, con los tradicionalistas, que era la generación de posguerra, bueno, tener un trabajo ya te dignificaba. Entonces, que mi jefe me mandara, que mi jefe me dijera cosas que a lo mejor, pues yo me los decía de buena manera, o yo no estaba de acuerdo con la instrucción, pero eso no se cuestionaba porque las figuras de autoridad eran muy fuertes en ese entonces. No solo hablo del jefe, hablo de las figuras políticas, religiosas, de papá y mamá en casa. Imagínate todo lo que ha pasado, que igual tendremos oportunidad de detallarlo, pero de esa generación a todo el deterioro que ha habido en las posiciones de jefes, por supuesto, de los temas políticos, todo lo que listé, ya no basta tener una posición de autoridad para que te respeten, para que te obedezcan, para que te sigan, o sobre todo, en una empresa, pues para que te den el extra, ¿no? Porque el extra no significa te abuso, el extra significa en toda la estrategia moderna para crecer el negocio, que si yo logro mantener un buen nivel de satisfacción con mis colaboradores, por esa variable se incrementan los resultados, sea que estoy buscando facturación, rentabilidad, mayor retorno. Se ha confundido un poco esto, ¿no? Porque parece que justamente por lo que hablas de hace tanto tiempo que no se podía cuestionar a las figuras de autoridad, hablando en la escuela, o sea, era, si no quiero que vayas al baño, no vas al baño, cosa que a mí me parece terrorífica, ¿no? Con los niños y esta sensación de miedo que siempre se nos infringía en las escuelas, donde si llegaba la maestra y tú querías ir al baño y te decía que no, te tenías que aguantar, incluso a momentos que te hacías pipí en la escuela o algo porque no se te dejaba ir al baño, que creo que esas autoritarismos me parecen terribles y que sigue habiendo en las empresas mucho de esto, que hoy se cuestiona, sí, pero no significa que se haya dejado de tener, porque me parece bien difícil que un líder o un jefe, más bien porque ese no es un líder, ejerza este miedo sobre las personas que trabajan con ellos, ¿no? O sea, como, pues yo soy el jefe y cuando yo marco, me tienes que contestar, y si yo doy una instrucción, me la das porque me la das. O sea, creo que hoy todavía estamos en un momento en el que tenemos que seguir haciendo estos cambios. Siempre habrá personas así, ¿no? Que se suben a un ladrillo y se marean, pero creo que es importante también que hoy el trabajador y las personas que a lo mejor no somos los jefes, nos empoderemos en el buen sentido, porque también en otro lado, Adriana, no sé cómo lo veas tú, pero creo que tampoco excedernos en el maestro ya no puede decir nada porque entonces los papás saltan. O sea, estamos buscando el equilibrio, ¿no? De esta brújula Totalmente. que de repente da estos bandazos todavía. Hay que buscar un equilibrio porque efectivamente, como bien lo decía Ana hace un momento, anteriormente era un casi, ¿no? Y ahorita lo que se busca es un liderazgo humano, un liderazgo conectado, un liderazgo más armónico y empático, pero pues sí, como bien lo dijo también hace rato Ángel, pues no, de todo hay en esta viña del Señor, y también hay colaboradores que de una u otra manera pues abusan, ¿no? Abusan de esta, pues vamos a decirlo así, buena fe, y de esta forma pues que se quiere cambiar el liderazgo y que se quiere ejercer hacia un lado más humano.
Es que exacto, ¿no? siempre habrá personas que quieran abusar tanto en una posición de poder como no en una posición de poder, ¿no? Siempre habrá esto, pero sin generalizar tenemos que llegar al punto medio de decir, ok, sí como jefe, sí como, porque hoy siendo el día del jefe, creo que hay muchos jefes a los que yo les tendría que agradecer profundamente lo que me han enseñado, la guía que son, que eso es lo que a mí me parece que debería ser un jefe. Ok, si yo doy una instrucción, es porque tiene un valor esa instrucción, porque le va a funcionar a la empresa, te va a funcionar a ti, lo podemos hablar, puedes debatir conmigo, y eso es lo que a mí me parece que es a donde podríamos llegar si encontramos este equilibrio en la balanza, porque es muy diferente hablar de un líder en una empresa, o sea, a un líder a nivel país, porque hay varios niveles de líderes, que un jefe en una empresa, ¿no? Ustedes, las dos me pueden ir contando, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y yo creo que hacia allá deberíamos de entrenar. O sea, que hagas ajo eso y cómo te marca tu vida entera cuando tienes un buen jefe. Digo tu vida entera porque pues no somos una persona en el trabajo y otra en la casa. Las habilidades, tu visión de lo que es posible a nivel desarrollo en casa, en las relaciones, en el trabajo, es absolutamente influida por esos buenos jefes. Pero tú usaste, o sea, parte de las palabras que ahorita en lo que describías me venían en la cabeza son jefes, cuando ya llegan y te inspiran, es que la visión que ellos tienen de desarrollo Sí. y de lo que es un trabajo es otra cosa. Pero hay una cosa antes. Una cosa es que tú seas bueno en tu trabajo y otra cosa es que cuando te promueven para que te reporte a alguien, tengas las habilidades para hacerlo. Totalmente. Exactamente como los papás y las mamás, ¿no? O sea, ¿cuántos has visto que pueden ser buenas parejas y que cuando tienen hijos todo entra en crisis? Porque una cosa es tú y yo nos llevamos bien, tenemos acuerdos así deliciosos, ¿no? Nos vienen bien. Ah, pero viene un tercero y tengo que revisar mis necesidades, ajustarlas, ver qué necesita el otro, Bueno, cómo lo proveo. y no Eso, solo como pareja, también como mamá, puedes haber sido un excelente ser humano y ser un excelente, o sea, hombre y una excelente mujer. Y como mamá no funcionar porque a veces hay cosas que que no tenemos esas habilidades. Y también, como bien lo decías, Ana, un jefe puede ser un excelente, o lo vimos, por ejemplo, hasta en el fútbol, ¿no? De repente hay excelentes jugadores y se convierten en técnicos de la selección y no pasa absolutamente nada. Porque ser un buen jugador no significa ser un buen líder, ¿no? totalmente. Exacto, exacto. Y una de las cosas, uno de los errores que comete la gran mayoría de las empresas justamente es promover a los mejores empleados, a los mejores operativos y darles este nivel de liderazgo, pero sin tomar en cuenta nada de estas habilidades que se requieren justamente para poder gestionar a un equipo, porque efectivamente no es lo mismo lo que se logró, ¿no? Los resultados que se lograron como operativo a tratar de replicarlos ya con un equipo de trabajo. Se necesitan otras herramientas, se necesitan otras habilidades y muchas empresas, incluso en un artículo de mi blog así lo escribí, ¿no? Los mandan a la guerra sin fusil justamente porque pues ya lo dan por sentado y pasa lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, se suben al ladrillito y se marean porque pues ya tienen un exceso de poder que no saben cómo gestionar o al contrario, ¿no? O sea, se pueden convertir en líderes, jefes tiranos o se pueden convertir en lo que era en la escuela el profe Barco, ¿no? Que todo el mundo le daba la vuelta porque no tienen las herramientas para poder imponerse, para poder solicitar y lograr que la gente llegue a los objetivos, ¿no? De una manera armónica. Es difícil encontrar un equilibrio en la vida y no solamente hablando de los jefes, o sea, yo entiendo que todos tenemos que ir buscando el equilibrio para ser mamá y al mismo tiempo trabajar, para ser papá y entonces ser buen proveedor y ser buena pareja o sea, creo que todo lo tenemos que encontrar, pero sí es difícil también encontrar un equilibrio en los jefes, por eso es que no cualquiera es un buen jefe. Unos jefes te pueden marcar de muy mala forma, decir, claro, le dieron el poder y cambió por completo. Un jefe que es autoritario, un jefe que lo único que hace es gritar o asustar, porque eso es la única manera en la que va a poder demostrar, ¿no? Que le tienes que respetar, y eso no es respeto. Una cosa es miedo o enojo
Porque yo puedo no tenerle miedo a mi jefe, pero decir, no va a tolerar que me grite porque la próxima vez grito, ¿no? Porque tampoco no podemos aguantar ninguna falta de respeto de ningún lado. Pero creo que esta es la fórmula que utilizan las personas que no pueden ejercer un liderazgo, ¿no? Pero Adriana, ¿a poco no te has topado con que, al menos es lo que nosotros hemos visto, como que la industria, Paulina, en México está dividida en un grupo de empresas que todavía hay jefes a la antigüita, ¿no? Totalmente, muchísimas. El trabajo que ofrezco yo te lo pago, no lo haces, te vas, ¿no? Así es. Y jefes que ya entendieron perfecto, empresas enteras que entendieron perfecto que el gestionar bien, como decía Adriana, al talento, es lo que te lleva a los buenos resultados de forma sostenible, porque a través de las tiranías o de ser el maestro profe, que decía Adriana, a veces puedo llegar a un trimestre, un semestre, hasta un año de buenos resultados, pero cuando eso no viene de fundamentos sólidos, se te va, o sea, la empresa se la pasa viviendo de urgencias, ¿no? O sea, totalmente. Yo que soy responsable de negocio a nivel México, regional y global, te puedo decir que el desgaste mayor para un jefe es cuando cada mes tienes dudas de si vas a llegar a los objetivos, por ejemplo, por lo que te miden para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que lo interesante de estas platicadas, Augusto, y de todos los recursos que hoy hay, es que conozcas bien a tus empleados para así envolverlos en lo que no eres, para que sin que tú también ejerzas un tipo de liderazgo que te desgasta, puedas encontrar, hacer más de lo que a ti más se te da y disfrutas. Así asignas a tus colaboradores porque los conoces, sus talentos, porque entiendes a veces cómo asignarles cosas que no les vienen bien, pero que los van a, o sea, que no les gustan, pero que tienen un para qué en su desarrollo, los van a hacer crecer. Y entonces es increíble cómo se arreglan todo, o sea, de verdad, ¿no? O sea, no suena tan complicado, pero no es tan fácil hacerlo. Y cuando tienes esta posibilidad, literal, se van ajustando todos estos picos que te corren como emergencias. Entonces yo, jefe, puedo relajarme y dedicar tiempo a la construcción del negocio, importantísimo, y un poco de tiempo también a la construcción del talento. Que yo no soy ideal para eso, que no se me da, perfecto. Hay que poner a alguien que es sus talentos naturales y delegas y trabajan en equipo. Pero es que eso es muy importante. Yo creo que hay que decir que a veces ser el jefe no significa tener todos los conocimientos. Pueden poner a personas a ser el líder o el jefe de la empresa sin que tenga todos los conocimientos, pero tiene la habilidad perfecta para reconocer quién sí los tiene y entonces hacerlos parte de su equipo. Exacto, exacto. Al final del día eso es lo que se busca y para eso es un equipo de trabajo, para poder hacer esa sinergia y para poder potencializar pues las habilidades de todos. Esa tiene que ser la habilidad del líder, identificar para qué es bueno cada uno de sus colaboradores y potencializar esas habilidades, desarrollar esas habilidades. Pero efectivamente todavía hay muchos que están en la época anterior, ¿no? En donde pues lo que yo digo es lo que se tiene que hacer y hay que ver la manera de cómo romper esos paradigmas de liderazgo, porque los colaboradores ya están en otra era, pero los líderes todavía están atorados en la época pasada. Entonces hay un sesgo y se tiene que cerrar rompiendo estos paradigmas de liderazgo. Bien lo dijo Ana, es difícil, no es tanto que sea difícil, la verdad es que es simple, pero no es sencillo. No es sencillo porque tenemos que romper puntos de vista, tenemos que cambiar estos paradigmas, estas percepciones y empezar a convencer a las personas que pues se logran mucho mejores resultados cuando hay un liderazgo enfocado en el aspecto humano y no nada más enfocado en los indicadores, en los KPIs, pero los objetivos, pero los logros, pero apúrate, pero no sé qué, y que están buscando el logro de todas las metas y que no les importe encima de quién pasen para llegar a esas metas, ¿no? Estamos platicando con Adriana Lanís, que es coach organizacional, autora de Jefe a Líder. De Jefe a Líder Coach, Paulina. El libro se llama Jefe a Líder Coach, guía práctica para gestionar a tu equipo de trabajo en un ambiente coach.
Así es. Y está también con nosotros, platicando desde tempranito, llegaron las dos, Ana Estrada, directora fundadora de Brújula Interior, especialista en coaching y liderazgo, justamente para hablar de este Día del Jefe, que es lunes 16 de octubre. ¿Cómo ha cambiado la historia de los jefes, de los líderes? ¿Qué es lo que hoy se busca? Tampoco podemos pasarnos por encima al jefe, decir, no, pues ahora a mí no me importa, ¿no? Ni a los maestros, ni... O sea, creo que hay que respetar también la autoridad, pero cuando viene desde un lugar de liderazgo y no de un autoritarismo sin sentido. Y ya está aquí con nosotros mi queridísimo amigo Roy Campos, que es presidente de Consulta Mitofsky, actuario, matemático de la UNAM. Es un líder de este país, sí o sí. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Bueno, primero un gusto saludarte. Siempre de repente me siento apabullado en esta reunión, porque la palabra líder, de repente cuando me califiques como líder, se me hace que es una palabra muy gastada y en muchos sentidos. Cada quien, yo creo que ante gente que tiene tan trabajado el tema, pues uno lo que puede decir es lo que entiende, ¿no? Lo que entiende, pero no eso de líder, pues mira. Fuiste nombrado uno de los 300 líderes de México. Sí, llevan 12 años nombrándome. Sí, yo sé. Particularmente en la parte de profesionistas, ¿no? Y en la parte de profesionistas que tiene que ver con la parte de liderazgo en opinión pública. Y si me voy entonces, ¿por qué soy, según la revista Líderes, líder en opinión pública? Yo te diría que la única característica que debe orientar a un líder de opinión pública es credibilidad. Claro. Es la única, porque siempre dice lo que piensa. Si no dice lo que piensa, es un comprado, un líder, tiene que decir lo que piensa, pero además tiene que ser creíble en lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, para expresarse, creíble, con conocimientos, pues sí, pero eso no hace que yo tenga un liderazgo, tenga una credibilidad, digámosle así. Oye, pero a ver, yo te voy a preguntar una cosa. Llevado a lo que dijo la revista, pero lo que tú nos estás contando hoy como un líder en la comunicación y esto, me imagino que también en la empresa que tienes, que ya tienes muchos años trabajando, tú como jefe tienes que identificar las cosas que te hacen ser un jefe autoritario o un jefe líder. De acuerdo. Mira, si yo te diría si soy líder en mi empresa, te diría que sí soy líder en la empresa, ¿no? Soy más líder que jefe. Tengo es mucho más padre. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero normalmente porque además no ordeno, ¿no? Sino soy más líder. Pero yo creo que ese liderazgo se generó porque la empresa empezó conmigo. Fuimos creando la empresa y entonces todo lo que encargo, todo lo sé hacer. Y todos lo saben que lo sé hacer, y entonces me ven como alguien que no está pidiendo imposibles porque sabe que se puede hacer. Entonces hay un asunto de que el liderazgo fue construido, no fue impuesto porque me contrataran como jefe o porque puse una empresa y contraté empleados a que hicieran las cosas, sino que se fue haciendo. Entonces una empresa que naturalmente surgen los líderes a través del trabajo, ¿no? No sé si en todas las empresas funciona así, pero una empresa de servicios siempre debería funcionar así. Una empresa en donde al jefe se le vea como alguien a quien se admira, a quien se cree. Totalmente. Y ¿no? ¿no? Si no lo admiras, no le crees, pues vas a pensar mal de él, no es líder. Pues arrancamos esta semana con el Día del Jefe. Qué mal día les tocó, porque el lunes es el lunes que maldito, donde todo el mundo odia ir a la oficina, ¿no? Hasta el jefe. Estamos hablando de jefes que nos han marcado para siempre, de jefes de una manera o de otra nos han hecho crecer. Porque yo creo que no hay jefe que no te haga crecer, a pesar de que sea un jefe que ejerza el poder de una manera equivocada o que sea un jefe que no tenga liderazgo y que tenga que explotar y a veces gritar o regañar, ¿no? Porque no le gusta que la gente que está debajo de él sepa más, cosa que a mí me parece muy raro porque a mí me encantaría como jefa tener a personas que trabajen conmigo completamente calificadas y que me puedan enseñar y resolver las cosas para las que las contrataste. Yo creo que en una empresa cada persona está en su posición más valiosa. Por eso está ahí. Por eso está contratada en ese lugar, porque está en su posición más valiosa. Lo que pasa es que a veces el jefe, cuando tú sabes de una cosa que él no sabe o se siente rebasado, siente que ya no tiene ese poder y entonces empieza a atacarte, a enojarte, a decirte que lo tratas mal, que no, que eres un problema en la empresa. Y no, porque eso a mí me parece
que habla de un jefe que no tiene este liderazgo, pero por eso es que están los especialistas en el programa. Está Ana Estrada, que es directora fundadora de Brújula Interior, especialista en coaching y liderazgo. Está Adriana Lanís, coach organizacional, autora de Jefe a Líder Coach, y está con nosotros mi queridísimo Roy Campos, que pues ya lo conocen en Consulta Mitofsky, y todos sus comentarios que estaremos leyendo a lo largo del programa. Y bueno, empecemos con cómo nos quedamos, ¿no, Roy? Para que entren Ana y Adriana cuando quieran, ¿eh? Aquí estamos para levantar la mano, pero nos quedamos esto, Roy. Yo les decía hace rato a nuestras invitadas del día de hoy que muchas veces el jefe se puede sentir rebasado, y que también hoy la fórmula en la que se ha pues permitido también, que ya hoy cualquier cosa que le dicen a alguien lo hace sentir mal, ya se puede demandar por cualquier cosa. Somos un poco ya como la piel más delgada todo el tiempo. Entonces también, ¿cuál es este equilibrio que deben encontrar los jefes? Es muy difícil quitarle a un jefe este asunto de que él sabe algo más que los demás. No, hasta hay muchas anécdotas, creo que los coaches podrán contarte mucho de este tema, pero quiero referirme un poco a mi tema. Fíjate nada más cómo siempre hablo que los mexicanos, los ciudadanos, todo el mundo siempre está en la búsqueda de líderes, siempre busca a quién admirar. En la política se usa mucho. Hablamos mucho de la democracia, pero nuestra vida no es democrática. Nosotros nacemos en una familia donde donde hay jefe. Hay un papá, hay una mamá, o sea, hay a quien obedecer. Luego nos vamos a la escuela donde hay un maestro que se para en el aula y da órdenes y nos dice qué hacer. No es nada democrático. Luego entramos a un trabajo, y en el trabajo tampoco es democrático, no es de los que pensemos la mayoría. Siempre hay alguien que es jefe. Es decir, nuestra vida no es democrática, y luego nos dice, sal a la vida y defiende la democracia, ¿no? Entonces siempre estamos en la búsqueda de un liderazgo. Y entonces un liderazgo es a quién creer, a quién seguir, quién es como nosotros, qué camino puedo seguir. En ese sentido es como la búsqueda de liderazgo y la creación de líderes, porque encuentran un grupo que los ve como líderes. Ahora, si a mí me dijeras que has tenido jefes que admiras, sí, y creo que me marcaron. Incluso incluyo maestros. Para mí el maestro fue un jefe. O sea, incluyo maestros que me marcaron, y ya laboralmente también colegas que me marcaron en el INEGI, porque los admiré y los admiro. Entonces yo creo, pero siempre es muy difícil el decir, no quiero enseñar todo lo que sé, porque entonces voy a dejar de ser útil. A ver. Ahí se pierde el liderazgo. Eso creo, Ana, que es interesante, ¿no? Como retomarlo. Yo quiero retomar algo que tú dijiste, ¿no? Y ahora sí que, como el nombre del programa, con mucho respeto, con todo respeto, decir que no estoy del todo de acuerdo, Pau. Pero otra vez, acuérdate la división que yo decía. Hay industria todavía muy retrógrada en el modelo viejito del jefe, y hay industria ya muy al día en cómo actualizar la gestión. Cuando tú vas a la industria que no está actualizada, la cantidad de personas mal asignadas que te encuentras es brutal. Entonces, yo creo que tú tienes esta visión de cada persona está en su posición más valiosa, ¿no? Porque tú eres así, tú estás abierta a aprendizaje, tú donde está la gente, recibes, te abres, integras, pero la gente no es así. No. En todas las empresas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Solo un paréntesis en eso, porque sí tienes razón, pero lo que quiero decir con eso es, si un jefe está contratando a su equipo, tendría que estar en su posición más valiosa. O sea, yo pensaría que cuando contratas a alguien es porque lo pones en su posición más valiosa, y tú como jefe deberías de confiar en la posición en la que estás pidiendo algo, ¿no? Exacto, sí, y porque entonces ya lo pones como una visión, algo ideal. Y entonces creo que esa es una de las mayores razones de presión y de causa de problemas, que nos lleva a estadísticas donde depende qué fuente veas, pero entre el 70, el 80, el 90% de los mexicanos reportan insatisfacción en el trabajo. ¿Por qué? Porque imagínate lo difícil que es, que ahora con la cantidad de información que hay de las empresas afuera, ¿no? A mí me han dicho desde niño, eres bueno para esto, lo otro. Luego viene la escuela y ni te preguntan, esto es lo requerido. Por ejemplo, buen manejo de procesos, horarios, entrega a tiempo, reconocimiento de la jerarquía, ¿no? Precisamente como ahorita hablábamos. Bueno,
Y luego viene el trabajo y luego viene la pareja y distintas fuentes de influencia sobre cómo manejas tus talentos. De forma que para cuando llega, por ejemplo, los chicos con nosotros a los 15, 16, que es cuando podemos empezar a perfilarlos y gestionarlos, porque el cerebro a nivel neurociencia tiene cierta madurez, ya puedes identificar preferencias, pues a esa edad ya te vienen muy adaptados a lo que me han dicho que soy bueno y con lo que resolví la vida y logré aceptación. Entonces, para cuando llegas al trabajo, es que ya me olvidé de cuáles son mis talentos. Eso es lo que yo especialmente proficiente y fluido. Nosotros lo hacemos desde la identificación, digamos, de la fisiología. ¿Y qué crees que pasa? Cuando llegamos, perfilamos a una empresa, ¿no? Si equipo de liderazgo sea la empresa completa, te encuentras 60-80% de adaptación. O sea, a mí me contrataron porque yo era muy bueno tengo evidencia tanto académica como de mis primeros trabajos que era muy bueno gestionando equipos. Pero ¿en qué empresa te dijeron eso? ¿Bajo qué modelo aprendí? ¿No? Y así hasta que es lo que más se me da. Regresando al jefe, si el jefe entonces está capacitado para contratar a las personas y tenemos a las personas en su posición más valiosa, esas cosas deberían de estar cubiertas, ¿no, Adriana? Ay, definitivamente, Paulina. Y sin embargo, hay dos, yo soy una convencida que una empresa cuando tiene un problema de resultados, a lo mejor una alta rotación, a lo mejor hay mucho conflicto al interior, soy una convencida de que es por una de dos. O un mal reclutamiento y una mala selección de personal, porque no tienen perfectamente claro cuál es el perfil de cada una de las personas que tiene que entrar. Muchas empresas lo que hacen es, respiras, cumples el perfil, vente a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, allí cometen un error muy grande, que es reclutar a quien no está, pues, 100%, pues, capacitado, que no cumple 100% el perfil. Y el otro problema, y es un problema gravísimo en las organizaciones, es el problema del liderazgo, la falta de liderazgo, porque, insisto, muchas veces, y lo decíamos hace rato Ana y yo, muchas veces se pone de líder, se pone de jefe al que era más bueno haciendo las cosas, pero no tiene las herramientas para ejercer el liderazgo. Y entonces hay errores en la comunicación, hay mermas en el trabajo, hay muy malo clima laboral, hay muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son esos problemas justamente para poder, pues, reestructurar la organización, ¿no? Fíjate, Roy, y aquí hablando de esto, tú que seguramente has de tener consultas de esto, ¿sabes cuántos, o sea, si los mexicanos se sienten contentos con sus jefes, con sus líderes? Lo que decía ahorita Ana, que me parece bien importante, es la mayoría de los mexicanos no son felices en su chamba, pero no sé si tenga que ver con su jefe. Puede ser que es una chamba que no les gusta o que no les pagan bien. No siempre tiene que hablar del jefe el que el mexicano no esté contento, ¿no, Roy? Oye, mira, yo no lo tengo medido, pero efectivamente he visto las estadísticas que se menciona, pues la de satisfacción en el trabajo, ¿no? Y satisfacción con tu sueldo, con tu jefe, con tu horario. Bien, alguna vez lo que yo hice es una pregunta de si en este momento quisieras comprar carro, si en este momento quisieras viajar, y te hice una pregunta si en este momento quisieras cambiar de trabajo, y la gran mayoría dijo que sí. Es decir, si hay una búsqueda de mejorar las condiciones donde estás, ¿no? Entonces, eso se acerca de alguna manera a que no están muy felices si quieren cambiar de trabajo. Claro, y que no siempre tiene que ver con el jefe, que eso es importante, sí, me parece. O sea, puede ser con muchas otras cosas dentro de la empresa. Prestaciones, para empezar, prestaciones. Exactamente, y entonces no tiene que ver con un mal jefe o un buen jefe. Y esto que decían ahorita tanto Adriana como Ana, me parece muy importante retomarlo también tú. ¿Qué opinas sobre que a veces las personas que se ponen en esos lugares no son las personas indicadas, que alguien más además las tuvo que contratar para ser el jefe? Entonces empezamos de la parte más alta, ¿no? Para decir, sí, el que lo puso porque es su amigo, o porque es su mano derecha, o porque era lo que tocaba, o porque es bueno haciendo lo que hace, pero pues lo meto como jefe. Yo creo que hay un grave error a la hora de elegir también a las personas que van a ser los líderes en las empresas, ¿no, Roy? O aceptó el sueldo, a lo mejor, ¿no? Que pagaba mucho, aceptó el sueldo. No, mira, también hay que recordar cuando pensamos en empresas que no todo es empresa formal.
O sea, ¿no? De repente vemos a las empresas como la formalidad de la empresa, cuando la estadística en México, el 52% de los ocupados no tienen prestaciones. O sea, no tienen prestaciones. Entonces, de repente nos vamos al segmento de la empresa formal que da prestaciones, tiene horario, vacaciones. No, mucho de la ocupación en México es sin prestaciones. Y entonces, ¿qué te hace aceptar un trabajo en donde no vas a tener prestaciones? Tienes que tener otros incentivos, el trato, que te traten bien, que tengas libertades de horario, que tengan mayores sueldos, otro tipo de libertades, porque no te da la seguridad de un empleo formal. Yo creo que son muchas variables las que le tienen que decir aquí. Hay 4 variables que le importan al empleado y determinan su satisfacción, sin importar si estás hablando de tradicionalistas, baby boomers, generación X, millennials y ahora, bueno, hasta ahí. No he visto yo estudios globales que incluyan a todos los nuevos. Pero bueno, en esas generaciones que ya estás hablando de gente en sus 20s y en sus 70s que están conviviendo en el lugar de trabajo por todos los cambios y desde la crisis global del 2008. Bueno, lo que estaba antes del sueldo era, entiendo el valor de mi trabajo, lo cual se traduce en no me da pena decir dónde trabajo. Los colegas o me caen bien o no, pero no me restan, ¿no? No es este ambiente que llego y qué horror. Y la cuarta era respeto a mi jefe. O sea, a lo mejor no me cae, a lo mejor ni siquiera estoy de acuerdo, pero lo respeto porque alcanzo a entender por qué toma las decisiones, ¿no? Esas 4, en distinto orden, dependiendo de la generación, estaban antes que el sueldo. Y te quiero dar el mejor ejemplo que yo he visto de por qué este tema tiene que ser resuelto. Está en la conveniencia de la empresa tener a alguien que sepa gestionar a sus empleados. Hay un estudio donde en el Pentágono se mostró que yendo a la guerra, cuando el comandante, el mayor, el que da la instrucción de disparen, no es respetado, no tiene cierto nivel incluso de inspiración al grupo, wow, la mitad de las balas no son disparadas. Sí. Y estamos hablando del ejército, el Pentágono, estás educado para obedecer, no tienes que pensar. Cuando les preguntan a los soldados, ¿por qué no disparaste? Te sale alguna de estas 4. ¿No? Porque no me explicó por qué yo no voy a matar solo porque se le ocurre, porque el tipo es de lo peor, porque lo que sea. Si esto está pasando en el Pentágono, imagínate en la empresa. Entonces, para cerrar el punto previo, el que decía yo antes, no creo que esta presión debe estar puesta en el jefe, porque habrá unos buenos para esto, unos naturales, otros no. Lo que tú necesitas, no importa si eres autoempleada o si es una transnacional de más de 3,000 empleados, es alguien que esté entrenado en hacer esto, porque esto es tarea de un experto. No nos lo enseñan en la casa y no nos lo enseñan en la escuela. Entonces, o te profesionalizas en este tema, identificación y gestión de talento para incremento de la satisfacción que te da la productividad, o la verdad es que no hay cómo, porque el jefe, mientras más estresado esté, que ahora recibió muchas tareas nuevas post pandemia, peor lo va a hacer. Hay cosas que se te dan. Yo dije 4 áreas. Hay Qué interesante lo que nos están contando hoy. Vamos a escuchar una cápsula que nos preparó Diana Bautista junto con unos sondeos donde la gente nos dice cuál ha sido el jefe que los ha marcado y por qué, o si tienen un buen jefe o mal jefe. Digo yo, estas palabras bueno y malo me parece un juicio de valor, pero alguien que te aporta algo positivo o negativo. Vamos a escucharlo y regresamos. 7:30 sonado la alarma. De acuerdo a la más reciente encuesta de Computrabajo, el 43% de las personas han renunciado a un trabajo por malos liderazgos, la principal razón para dejar un empleo, por encima incluso de factores como el salario. Y es que en las empresas o organizaciones hablamos de 5 tipos de jefes o liderazgos. El primero de ellos es el jefe autoritario o autocrático, que por lo general necesitan imponerse dando órdenes y no delegan funciones. El jefe participativo democrático, que siempre intenta escuchar a su equipo y establece diálogo y negocia. El líder que deja hacer y es amigo,
que confía y delega, pero mezcla el tipo de relación y esto puede resultar perjudicial en el grupo. El líder carismático inspirador, que tiene una fuerte personalidad y busca crear buenas relaciones y ambiente de trabajo. Y finalmente, el jefe inseguro, no líder, que son los que llegaron a ese puesto no por sus habilidades, sino porque son herederos del jefe anterior. ¿Y tú, qué tipo de jefe has tenido? Mi peor jefe no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo y me estaba culpando de toda la situación, porque como estaba bien posicionada y llevaba 20 años ahí, pues nadie la podía mover. Y ella no me dio las gracias, ni me pudo ver a la cara cuando me dieron las gracias. Yo creo que esa ha sido mi peor jefa. Pues no lo puedo considerar como jefe, justo a él lo considero como líder. Se llama David, porque sí se enfocaba en el crecimiento de la persona, bueno, de su personal que tenía a su cargo. Sí he tenido un mal jefe, que es una persona que es incapaz de resolver ciertos problemas o ciertos conflictos, y si él ni siquiera sabe las bases del conflicto o cómo resolverlo, entonces ¿por qué estaría en ese puesto? Bueno, en su mayoría he tenido buenos jefes, he tenido a jefes accesibles, justos, estrictos, pero finalmente justos y accesibles. Estoy soñando con irme del barrio. Ahí está, escuchamos muchos de los comentarios y yo creo que hoy que estamos platicando con Ana, con Adriana, con Roy, a mí me gustaría un poco cerrar con cada uno para decir, Roy, ¿Qué pasa hoy con el liderazgo? ¿Qué se necesitaría? ¿O cómo ves tú la diferencia de los líderes de hoy a los de antes? A ver, creo que hay cosas que no cambian. O sea, cambiará el espacio de la comunicación, el protocolo de comunicación más corto, palabras, cambiará. Pero creo que la parte de liderazgo, la sensación de liderazgo no cambia, que tiene que ver con credibilidad. Si no le crees a la persona, no va a ser líder. Tiene que haber credibilidad, tiene que haber admiración, tiene que haber ejemplo, tiene que haber incluso deseo de ser como. De alguna manera uno siempre quiere tener algo de lo que tiene el líder, ¿no? En términos de forma de ser. Incluso, yo te diría que hasta te genera deseo de ser líder. O sea, un líder te genera deseo de tú también ser líder. Creo que esas cosas no cambian. Esas cosas se mantienen a pesar de que cambien los canales y la información que tenemos hoy, porque hoy podemos tener liderazgos mundiales, pero creo que la parte emotiva no cambia. Me gusta mucho cómo lo dices. ¿Y tú crees que tú lo que haces hoy y lo que hablábamos hace rato, que has sido nombrado durante tanto tiempo como líder, te genera una responsabilidad mayor, sí, o es algo que ya traes? No, sí. A ver, cuando uno asume que alguien le diga que tiene algo de liderazgo, sí tiene que asumir algo de responsabilidad. Sí tiene que asumir que incluso lo bueno o lo malo lo dejas, ¿no? Para empezar, fíjate, los papás que tenemos un hijo que se llama como nosotros, sabemos que estamos jugando para ellos también. No puedo heredarle algo malo, igual que a la gente que cree en mí, no puedo defraudarla. Entonces sí te genera un liderazgo incluso en tu actuación pública. Tienes que públicamente mantener un prestigio. Se ve con los futbolistas, ¿no? Un futbolista que además tiene una vida desordenada deja de ser líder, ¿no? El liderazgo incluye la vida global. Pues yo estoy segura que si en Consulta Mitofsky le preguntaras a la gente que te conocemos qué opinamos de ti, pensaríamos que es un gran lugar el que te han dado. Te mando un abrazo. Roy Campos, te seguimos en las redes y Consulta Mitofsky, hoy no me ha salido la palabra. Y ya sabes que yo siempre te hago la competencia con mi Consulta Güerovsky. Bienvenida, bueno. Te veo pronto y te abrazo. Gracias por estar aquí. Adriana, ¿cómo te despedirías de este programa? Gracias, Paulina. Mira, yo creo que un líder tiene que ser un modelo. Siempre, y como bien lo dijeron en algún momento de este programa, un líder es un ejemplo. Simplemente es decidir si quieren ser un modelo a seguir o un modelo a no seguir, porque los líderes son inspiración, los líderes son esta necesidad de querer lograr grandes cosas, y el líder es eso, y como dice la película de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, definitivamente eso es lo que tiene que tener un líder, estas ganas de marcar la vida de las personas. Sí, que un gran líder puede destruir a una persona o a un país o al mundo, así es que un gran líder tiene que tener esa responsabilidad de saber cómo va a usar ese liderazgo. ¿Dónde te seguimos, Adriana?
Muchísimas gracias. Pues yo estoy en redes sociales como Adriana Alanís Mentora. Me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Mi página web www.adrianaalanis.com. Muchísimas gracias, Adriana, por estar Gracias aquí. Y mi querida Ana Estrada, directora fundadora de Brújula Interior, especialista en coaching y liderazgo, que como siempre todos le aportan mucho a este programa, Ana. No, está muy difícil el cierre que pusiste, porque yo creo que para que seas un buen líder, la persona, mira, lo hemos visto en cuanta empresa con la que hemos trabajado, la persona tiene que tener cierto nivel de desarrollo. Tú no puedes gestionar un líder que no está desarrollado al interior de la empresa, ¿no? A menos que sea de estas personas espectaculares, que son naturales del tema. Yo diría que como la revolución real de la gestión del talento es la humanización del trabajo, esto es súper intuitivo. O sea, si mi jefe se interesa en mí, y me ayuda a crecer y sentirme más satisfecho, pues claro que me va a encantar y claro que voy a estar mejor en mi trabajo. ¿Quién no le pasa eso? ¿A quién no le pasa que si tengo alguien que sabe cómo gestionarme y hacerme crecer, aunque eso a veces pase por el regaño, pues eso va a ser un buen líder, ¿no? ¿Dónde te vamos a seguir a ti y a Brújula? Claro, en brújulainterior.mx. Estamos en todas las redes como Brújula Interior. Y LinkedIn, que este es un tema especial, Brújula Interior, Pensiller, México. Me encanta, gracias Ana, como siempre, escuchar a Adriana, Roy, es un placer. Y nos quedamos a medias porque nos falta mucho que seguir hablando de este tema, porque necesito muchos tips, muchas cosas también como empresa y como jefe, a quién contratas, cómo le haces. Luego lo hablamos, ¿no? Este cuidado en la contratación y en lo que se tiene que fijar alguien que va a seguir contratando a la hora de elegir a tu equipo. Me encanta tenerlas, muchas gracias.